Vocación europeísta, universalidad, exigencia crítica, pluralidad democrática y, a pesar de todo, identidad. Son algunos de los términos con los que podemos y debemos identificar a la prestigiosa y veterana revista Grial. Cumple 50 años y con ellos 200 números. «14 años después de la campaña ideológica del franquismo, en 1950, un grupo de galleguistas del exilio y encabezados por Ramón Piñeiro deciden crear la editorial Galaxia con un único fin: publicar una revista en la que mostrar la cultura en gallego. El primer número de Grial salva la barrera de la censura en abril de 1951, pero un artículo en concreto de Ramón Piñeiro sobre el significado metafísico de la salud, que incorpora citas sobre filósofos europeos en gallego, llama la atención del director general de prensa, Juan Aparicio, el cual llevó a cabo todo el expediente que acabó con la suspensión del que era la colección Grial. A significación da colección Grial a principios dos anos 50 era grande, sobre todo no que se refire ao uso da lingua, porque esa foi a causa fundamental, de feito, de que a revista fose prohibida. Naqueles anos non estaba realmente prohibido o uso do galego en certos ámbitos para determinadas finalidades. Pero o propósito da revista Grial, da colección Grial daquela, era utilizar a lingua, prestixiándoa, para todas as finalidades, para todos os obxetos, para todos os asuntos, sen ningún tipo de limitación. Solo 11 años más tarde, en el año 1963, cuando el ambiente era algo distinto, consideraron que era ocasión de solicitar de nuevo la autorización. Salieron entonces los primeros números de Grial como revista. Desde entonces se mueve con un compromiso claro con la cultura y la lengua gallega, dirigida especialmente al mundo culto universitario. En 1989, Carlos Casares asume la dirección de la revista y se abren a nuevos temas de la cultura contemporánea: la arquitectura, la filosofía, la sociología o la ciencia. En el año 2003, a raíz del fallecimiento de Carlos Casares, Víctor Freixanes toma las riendas. Probablemente o primeiro da nova etapa, que está centrado no Prestige, coincidiu ademais ca catástrofe do Prestige, pero non por facer o número, sino porque era un cambio moi radical. Bueno, non sei se moi radical, pero un cambio importante respecto do que era o modelo anterior. Fíxate que o modelo anterior é un modelo pois, de texto corrido, sin grandes complicacións, mentres que de repente nos introducíamos diseño, fotografías, cor, un novo papel, ese novo formato que me refería antes, etc. Claro, eso creaba dificultades e sobre todo creaba incertezas, es decir, acertaremos. Ya pasaron más de 50 años de la publicación del primer número y ahora Grial saca a la calle su número 200, en el que sigue proponiendo el modelo de una cultura abierta y plural, mostrando una reflexión pensando hacia el futuro. Eu creo que a revista Grial foise adaptando aos tempos, ¿no? Fundamentalmente. E iso é pois, unha das súas grandes virtudes. A revista nace pois, no pleno franquismo, facer cultura galega desde Galicia pois, era un labor de resistencia, ¿no? a unha idea de homoxeneización. Logo, eso normalizouse coa transición política e eu creo que hoxe pois, intenta ser, como foi xa no seu momento, pois, un referente de modernidade facendo cultura desde Galicia, ¿no? Ese é o obxectivo da revista. Para o teatro, concretamente, Grial supuxo, para empezar, asentar un espazo crítico desde o que pode reflexionar sobre obras concretas do teatro galego desde un punto de vista literario, porque, como sabedes, Grial atende fundamentalmente a crítica literaria, e, en segundo lugar, pues, os artigos sobre o teatro galego que se foron publicando en Grial desde o ano 1964 pues, supoñen unha posibilidade de analizar panorámicamente a evolución do teatro galego, non?
e creo que é un traballo interesante de facer, non? Ver como desde eses anos 60 nos que non había nada prácticamente, nos que todo o que se facía era voluntario e case que amateur, pois foi dando lugar a un artigo como o meu, non? No que podo analizar realmente como é unha situación profesional hoxe en día, é unha creatividade verdadeiramente puxante e fulgurante, diría eu. Marilar hace un repaso sobre la educación en Galicia en estos 50 años de escuela gallega. Para a educación en xeral, para toda a sociedade, o feito de ter unha revista de ensaio en galego é fundamental. Por qué? Pois porque o galego sempre foi a lingua do povo. O povo non perdeu o galego durante moitos anos, a pesar de que non foi ensinado até os anos 80. Porén, o galego era considerado como unha lingua non de cultura, non? Era eso que eu decía, me sacaban fora da escola. E o feito de que unha revista como Grial durante todo ese tempo pusese en contacto o galego coa filosofía, coa literatura que se facía fora, coa arte, coa economía, é dicir, todas estas ramas do saber aparecían en Grial. Hoy todos los archivos de Grial pueden descargarse en PDF desde la red, aunque se requiere una intervención más activa en las nuevas tecnologías para que la revista se revitalice en esos nuevos ámbitos. Non é unha tumba, senón que necesita renovarse, adaptarse aos novos tempos, hai novas linguaxes estéticas, hai novas maneiras. Agora os novos desafíos son as novas tecnoloxías. Grial terá que enfrentarse agora, e é un proxecto no que estamos traballando, e non o queremos improvisar, como tampouco improvisamos este cambio, a súa incorporación activa á rede. Comenzó a colaborar en la etapa de Carlos Casares como director, sobre el año 89 o 90. Hoy Dolores es miembro del Consejo de Redacción, desde el cual intenta hacer una diagnosis sobre la sociedad literaria actual. O máis interesante é que a revista se foi configurando como un espazo de encontro dialéctico de diferentes sensibilidades intelectuais, políticas, que tiñan en común pois algunhas cousas básicas, a preocupación por Galicia, pola lingua, pola nosa cultura, e que a partir de aí quixeron facer da revista, como digo, un espazo de debate, de discusión, de reflexión y de análisis. Grial tiene en este momento cerca de 600 abonados y una tirada de 1.700 ejemplares. A modo de homenaje, el número 200 de Grial recupera 2 textos históricos del primer número de 1963, un ensayo de Domingo García Sabel y un poema de Xoana Torres dedicado a Rosalía de Castro.